Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor, Padre, es un gozo estar delante de ti para oír tu palabra. Nos gozamos porque sabemos que tenemos entrada, Señor, libre, con confianza a tu presencia. Por tu Hijo Jesucristo, aquel que murió, Señor, para redimirnos, para salvarnos. Señor, en su nombre te ruego que hoy nos hables, nos ayudes a comprender más de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Padre, somos hombres, somos polvo y tú eres tan grande. Nuestra mente no alcanza, Señor, para comprender tus caminos. Danos un corazón humilde y que aunque no podamos entenderlo todo, Señor, de ti, que nos regocijemos en tus verdades, que las creamos y las prediquemos con pasión. Padre, no somos suficientes para esto. ¿Cómo hablar de un Dios tan grande como tú, Señor? Que tu misericordia sea sobre nosotros. Que tu Espíritu nos hable, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en que como pueblo de Dios no estamos llamados a hacer lo que nos da la gana, sino que la voluntad de Cristo es que nos conformemos a su voluntad. Y el Señor claramente ha dicho que no debemos ni añadir a su palabra, ni quitar a ella, ¿sí? Y habíamos visto que la iglesia es la casa de Dios, Él la compró, y que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Eso no significa, como algunos han pensado, que la iglesia crea verdad, inventa una verdad, o que la verdad proviene de la iglesia. No, la verdad proviene de Dios. Y esa verdad se le ha encomendado a la iglesia, a sus hijos, el Señor, para que la guarden, para que la preserven, para que la cuiden y la prediquen. Por eso Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es decir, nosotros no estamos esperando nuevas revelaciones de parte de Dios, no estamos esperando nuevas palabras, pues todo ya ha sido escrito, ya se dio. Nuestra labor es conocer la Escritura, guardar su palabra, contender ardientemente por ella y anunciarla fielmente, ¿sí? Entonces el Señor nos ha encargado su verdad, su mensaje, su evangelio. Y dice que somos vasos de barro. Nos ha dado un tesoro, lo ha puesto en vasos de barro. Y para Dios es tan importante que su mensaje lo guardemos fielmente, que el libro de Gálatas capítulo 1 nos enseña que hay una maldición cuando se pervierte el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, Dios no ha dado muchos evangelios. Dios no ha dado varios evangelios. Dios ha dado un solo evangelio. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué oímos diferentes cosas? Porque hay algunos que pervierten el evangelio del Señor Jesucristo. No es que el Señor haya dado mensajes diferentes.
No es que el Señor ha dado caminos distintos para que los hombres lleguen a Dios. Ha dado uno solo. Pero cuando empezamos a oír otros mensajes, otros evangelios, otros caminos, es porque han sido pervertidos. El hombre ha pervertido el mensaje de Dios. Y el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Hay una maldición sobre aquel que pervierte el evangelio del Señor Jesucristo. Y es bien interesante que Pablo dice, si aún nosotros o un ángel, es decir, no importa quién sea. No importa, si está predicando algo diferente, está bajo la maldición de Dios. Porque a veces en lugar de ser fiel a la palabra de Dios, somos fieles a los hombres y a sus nombres y a sus títulos. No, es que es el pastor tal. Entonces, debe estar diciendo la verdad. No, es el apóstol tal, el profeta tal. No, hermanos. Aunque sea un ángel y nos dice algo distinto, el tal sea maldito. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ¿saben cuándo hay una perversión del evangelio? Cuando se busca agradar a los hombres. La palabra de Dios, fiel, no agrada a los hombres. Les ofende. Porque les muestra su condición, que están perdidos. Y que no pueden hacer ni una sola cosa en sus propias fuerzas para cambiar esa situación, sino que solamente Dios puede salvar. Y eso ofende al hombre. Por eso muchos hoy que buscan tener multitudes, que buscan que la gente los siga, que buscan llenar locales, que buscan tener mucho dinero, pervierten el evangelio. Porque si predican como está en la palabra de Dios, no vamos a tener multitudes. Veamos al Señor Jesucristo. Multitudes iban tras Él. ¿Pero por qué? Porque les daba de comer. Y cuando el Señor se voltea a ellos y les habla de la verdadera fe, de que deben venir a Él, comer de Él, beber de Él, ellos dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se van. Y el Señor se dirige luego a los 12 y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta es no, Señor. ¿A quién iremos? Entonces el Señor no era un captador de multitudes. Él vino por sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero si queremos tener multitudes, entonces no podemos predicar esto porque ofende. Dura es esta palabra. Entonces empiezan a hacer cambios. Ya no se habla del pecado. No menciones la palabra pecado. Ya no se habla de la cruz de Cristo, del arrepentimiento, de la fe, de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Ya no. Son temas ignorados hoy. ¿Hoy de qué se habla? Ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y los problemas en tu familia se van a solucionar. Ven a Cristo y Él va a cumplir tus sueños. Ven a Cristo y vivirás para siempre. Ese no es el Evangelio. Ese no es. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Pedro que el Señor Jesucristo, el justo, vino por los injustos para llevarnos a Dios.
El Evangelio es aquel mensaje precioso que nos dice qué es lo que Dios ha hecho para reconciliar al hombre consigo mismo. El fin por el cual Jesús vino es para llevarnos a Él. Pero hoy se está predicando a Jesús simplemente como un medio para conseguir otras cosas. Como ya he mencionado, ven a Cristo y tendrás esto. Ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas. Ven a Cristo y serás próspero. Ven a Cristo y tu enfermedad va a ser sanada. Entonces, para ellos, Cristo solamente es una llave que abre un cofre de tesoros. Es un medio para conseguir otros fines. ¿Cierto? Y la gente va tras los dones, pero no aman a Cristo. Hermanos, Cristo no es un medio para conseguir otra cosa. Cristo es el fin de todas las cosas. Y Él vino para reconciliarnos con Él. ¿Qué pasaría si nos paramos en un parque y predicamos? Cristo vino para que tengan comunión con Dios, para que puedan acercarse a Él, para que puedan amarle y servirle y vivir en santidad, en justicia. ¿Quién va a venir? Pero predica, Cristo vino para hacerlos prósperos. Él tiene un plan maravilloso para ustedes. Y todo el mundo viene, ¿cierto? Porque el corazón del hombre es egoísta, vanidoso. Y anhela esas cosas. Por eso tú vas a ver que en los lugares donde se predican esas cosas hay miles de personas ahí. Porque, como dijo un hermano, Dios le da maestros. Y como dice la Escritura, Dios le da maestros conforme a sus deseos. Es un juicio de Dios. Y les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Ahora, lo más triste de todo es que a mí me sucedió. Yo estuve muchos años en una congregación, 3 años, y una vez un hermano, un vecino que era hermano, se me acerca y me pregunta, ¿qué es el Evangelio? Yo era líder en una congregación, tenía discípulos, pero ¿crees que fui capaz de responder a esa pregunta? ¿Qué es el Evangelio? No pude hacerlo, no sabía. Y es triste ver, me ha sucedido que a muchos le he hecho la misma pregunta luego y no responden. Le preguntas, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio. Bueno, el Evangelio es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, pero ¿en qué consiste el Evangelio? Bueno, no sé. Es una situación grave. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y si no se conoce el Evangelio, entonces ¿cómo puede haber salvación? Es muy grave eso. Muy grave. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Vamos a estar meditando en eso hasta donde el Señor nos permita. Vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 1. Dios le ha dado el Evangelio a su pueblo para que lo preserve fielmente y lo predique fielmente y lo crea. Y Romanos es una carta que nos habla mucho acerca del Evangelio. Verso 15 del capítulo 1. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya habían hermanos en Roma, había una iglesia en Roma, ¿cierto? Ahora, Pablo dice que les va a predicar el Evangelio. Suena raro, ¿cierto? Si ya hay personas salvas, si ya hay una iglesia, si ya hay personas creyentes, ¿por qué predicarle el Evangelio? ¿No se supone que el Evangelio es el mensaje para los nuevos? ¿No se supone que el Evangelio son las 4 leyes o 5 leyes espirituales que se llevan a cabo cuando un invitado
recién llega? ¿Por qué le va a hablar el Evangelio a la iglesia? Porque el Evangelio no son 4 ni 5 leyes para el que recién viene. El Evangelio es el poder de Dios para salvar al incrédulo, sí, pero también para santificar al creyente. Hermanos, el Evangelio no es el mensaje inicial de la vida cristiana. El Evangelio lo es todo. Todos los años de nuestra vida que Dios nos permite tener aquí, vamos a estar meditando y creciendo en el Evangelio. Y cuando estemos con el Señor en la eternidad, vamos a seguir conociendo y creciendo en el Evangelio eterno de Cristo Jesús. Pero nosotros hemos llegado a pensar que el Evangelio son 4 leyes que se pueden hacer en 5 minutos. No. Nos va a llevar toda una eternidad a conocer el Evangelio de Cristo, lo que Él hizo para salvar, porque es el poder de Dios. ¿Tú crees que puedes tomar el poder de Dios y convertirlo en 4 leyes, en 4 pasos, en 5 pasos? ¿Se podrá hacer eso con el poder de Dios? No, hermanos. El poder de Dios es insondable. Y no debemos pensar que el Evangelio solamente es para los incrédulos, también es para nosotros. Lo necesitamos cada día, necesitamos predicarnos el Evangelio cada día, necesitamos oír el Evangelio cada día. Luego dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo no se avergüenza de predicar el Evangelio? Porque es poder de Dios. Para los que se pierden el Evangelio dice que es locura y para los judíos era tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios. Algunos se pueden avergonzar del Evangelio. Si uno se avergüenza del Evangelio es porque no ha comprendido que es poder de Dios. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo se van a burlar de mí? ¿Cómo me va a responder? Hermanos, es el poder de Dios, capaz de salvar y transformar al peor de los pecadores. Al peor de los pecadores. Ya lo hizo. El que escribe esta carta era el peor de los pecadores. Y el Señor lo salvó. Él conoció el poder de Dios. No le contaron del poder de Dios. Él lo experimentó. Por eso no se avergonzaba. Él sabía que Dios era capaz de salvar a cualquiera. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hay un solo mensaje para todos los hombres. Hoy se ha cometido el error de decir, ¿no? El Evangelio para los empresarios, el Evangelio para los jóvenes, el Evangelio para los niños, el Evangelio para las esposas, el Evangelio para los esposos, para los pobres, para los ricos. Eso no existe en las Escrituras. Hay un solo Evangelio para los judíos y para los griegos. No importa de qué nación seas, no importa de qué cultura seas, el mensaje para ti es el mismo. ¿Por qué? Porque la condición de todos los hombres es la misma. Tú puedes ser chino, peruano, mexicano, griego, gentil, pero todos nos encontramos en la misma situación delante del Señor. Y eso es lo que Pablo va a mostrar en estos primeros 3 capítulos. Cómo el Evangelio es el poder de Dios para salvar a cualquiera, sin importar su raza o nación. Luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, algo muy importante para entender el Evangelio es entender cuál es nuestra condición delante de Dios. El Evangelio es el mensaje que nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores.
Pero no se puede hablar de esa salvación si primero no entendemos de qué necesitamos ser salvos. ¿Cierto? Y eso es algo que se ignora hoy en día mucho. Se piensa que el problema del hombre es su pobreza. Entonces se predica el evangelio de la prosperidad. Se piensa que el problema del hombre son las enfermedades. Entonces se predica el evangelio de las sanidades. Se piensa que el problema del hombre es su baja autoestima. Entonces se predica un evangelio que exalta al hombre. Pero ninguna de esas tres cosas son el problema del hombre. El problema del hombre es que ha pecado y que está bajo la ira de Dios. Y que el hombre, no hay forma para que el hombre escape, salga de esa condición por sí mismo. Pero el evangelio provee la justicia que el hombre necesita para llegar a Dios. El hombre no la tiene, ni la puede conseguir por sus obras, pero el evangelio te dice que Cristo Jesús provee esa justicia. Y veamos cómo Pablo lo dice. Miren el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien. Este pasaje está diciendo algo maravilloso. Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que Él no posee un cuerpo físico ni huesos, es un espíritu, ¿sí? Pero este Dios invisible, eterno, se ha dado a conocer, ha mostrado su gloria. Y lo ha hecho, dice este pasaje, por medio de las cosas hechas, es decir, a través de su creación. La creación de Dios muestra la gloria de Dios, muestra su poder, su sabiduría, su belleza, su perfección. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso, hermanos, ver la creación de Dios es maravilloso, porque vemos su gloria, ¿no? Lamentablemente aquí ya no se puede ver mucho, puros edificios. Esa es lo que el hombre puede hacer. Y es horrible. Pero lo que Dios hace es hermoso. Muestra su poder, su sabiduría. Cosas tan complejas. Y uno se asombra. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Entonces Dios se ha dado a conocer por la creación. Toda la creación nos está diciendo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios es hermoso. Pero este mismo pasaje dice que los hombres, ante esa revelación de Dios, ante ese conocimiento de Dios, han detenido con injusticia la verdad. Es decir, se han rebelado. No se han sometido a ese Dios, no le han dado gracias ni le han glorificado. Voluntariamente rechazan, ignoran voluntariamente, porque el testimonio es claro, dice ahí, se hacen claramente visibles. El testimonio es claro. El problema es que el corazón del hombre, corrupto por su pecado, voluntariamente ignora y rechaza lo que Dios está mostrando. Hermanos, cuando tú ves a una persona que niega la existencia de Dios, no es porque no haya evidencia de que Dios es real. Hay muchísima y clara. Cuando tú ves a una persona que niega a Dios, es porque tiene un corazón duro e injusto.
es por su maldad. Por eso dice, detienen con injusticia la verdad. Y dice que este testimonio ha sido dado desde la creación del mundo, desde el principio. Todos los hombres han podido ver eso, pero ni uno le ha glorificado como a Dios. Profesan ser sabios, ¿no? Y vemos eso, ¿no? Hombres que buscan dar explicaciones de cómo se originó todo esto. ¿Y a qué conclusión llegan? A necedades. Ellos creen ser sabios. ¡Wow! No, hermanos, son necios. Necios, porque no glorifican a Dios. Si no, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de ave, de cuadrúpedos. En lugar de adorar al único Dios verdadero, empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Crearon imágenes de animales, de hombres. Y eso no es algo que quedó en el pasado, continúa, ¿cierto? Los hombres creándose ídolos, dioses, no importa de qué nación sean, tienen dioses. Les adoran, les honran. Por eso dice que Dios los entregó a la mentira, a la inmundicia. Cuando un hombre no glorifica a Dios ni le da gracias, avanza en su maldad, se va endureciendo, va perdiendo toda sensibilidad, va descendiendo hasta las partes más bajas de su maldad. Por eso dice el pasaje de Romanos 1 que deshonraron sus propios cuerpos, varones con varones. La homosexualidad es un juicio de Dios. El hombre ha pecado y dice que los hombres, en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren la condición del hombre. Si quieren saber, hermanos, cuál es una descripción perfecta del hombre, aquí está. Dice el verso 29, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el hombre. Génesis 6 nos muestra que dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos de su corazón eran solamente de continuo el mal. Y Romanos 3 nos va a decir, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay justo. No hay hombre que haga el bien. El hombre está lleno de maldad. Por eso esa predicación de algunos que dicen, saca el campeón que tienes dentro de ti. Eso no es bíblico. El hombre no tiene un campeón dentro de su corazón. El hombre no tiene bondad dentro de sí. El hombre está lleno de maldad. El Señor Jesucristo lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. El hombre es corrupto desde que nace. Ahora, ¿cómo Dios reacciona al pecado del hombre? El hombre vive ignorando los mandamientos de Dios, vive rechazando el conocimiento de Dios, pecando libremente, bebiendo la iniquidad como agua, dice Job. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a esto? El verso 18 decía, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor hacia el pecado del hombre? Ira.
Algo muy ignorado hoy, ¿cierto? ¿Cómo se predica el Evangelio hoy? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Y que tiene un plan maravilloso para ti? ¿Quieres recibirle en tu corazón? ¿Dónde dice eso aquí? Pablo empieza diciendo, ¿Dios les ama? No, empieza diciendo que la ira de Dios está sobre los hombres. Vamos a ver algunos pasajes. Acompáñenme al Salmo 5. No pierdan Romanos, por favor, sepárenlo y acompáñenme a Salmos. Verso 4 dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. A veces parece que estamos predicando a un Dios así. Los hombres están viviendo en pecado. Los hombres viven transgrediendo la voluntad de Dios y venimos y le decimos, Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Hermanos, Dios no se complace en la maldad, porque Él es santo, limpio de ojos para ver el mal. El malo no habitará junto a ti, dice. Los hombres piensan que Dios está con ellos, ¿no? Dios está conmigo cada día, Dios me acompaña. Bueno, según este versículo, Dios no habita junto al malo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios es luz. Y el hombre es tinieblas. Dios no habita junto al malo. Dios no habita junto al pecador. Por eso Adán, cuando desobedeció al Señor, fue expulsado de la presencia de Dios. Y Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera. Luego dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice el verso 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. A veces yo recuerdo que predicaba esto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, este versículo dice que eso es mentira. Porque el pasaje no dice que Dios aborrece la iniquidad. Es verdad, Dios aborrece la iniquidad, pero aquí está diciendo que aborrece a los que hacen iniquidad. Por eso el Salmo 7, verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Clarísimo. ¿Cuál es la reacción de Dios hacia el pecador? Ira. ¿Por qué? Porque es justo. A veces cuando se habla de la ira de Dios, algunos nos acusan. No, Dios no es malo. Dios es amor. ¿Y quién está diciendo de que Dios es malo? ¿Quién está diciendo de que la ira de Dios viene porque Dios es cruel? No estamos predicando eso. Estamos predicando de que la ira de Dios viene porque Él es justo. La ira de Dios no tiene que ver con crueldad, con maldad, tiene que ver con justicia y santidad. ¿Qué pensarías tú de un hombre, de las autoridades, que ante los delincuentes no hacen nada? ¿Dirías que son buenos, amorosos? ¿Dices eso? No, son perversos, corruptos. Claro, porque una persona buena se opone a la maldad. Si no, no sería buena.
Alguien que es justo castiga la maldad. Un juez justo no puede dejar libre a un criminal. ¿Cierto? Bueno, Dios es juez justo. Y está hallado contra el impío todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque todos los días los hombres están pecando contra Él. Cada segundo, cada segundo, cada segundo, los hombres pecando contra Dios, voluntariamente. ¿Cómo Dios no va a estar airado? Claro que sí. Su ira es justa. Ahora, cada vez que se leen estos versículos, algunos dicen sí, pero esos son versículos del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es amor. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Dios del Antiguo Testamento es amor. Bueno, ahí hay un gran error. Santiago dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, ni siquiera sombra de variación. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Las personas que por lo general dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado y que el Dios del Nuevo es un Dios de amor, son personas que al parecer no han leído la Biblia bien. Porque si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver tantos pasajes maravillosos del amor y la misericordia de Dios. Y lees el Nuevo Testamento y ahí vas a encontrar los pasajes más duros y reales de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios es el mismo. Por eso, si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 3, algunos dicen, ¿no? Pero Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Es verdad. Dios en su amor, en su misericordia envió a su Hijo para salvar. Es verdad. Eso no es una contradicción. La Biblia no se contradice. No podemos poner un versículo en contra de otro. Es verdad. Pero miren lo que dice el verso 36 de Juan 3. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no cree en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos que no dice la ira de Dios estará sobre él. Dice la ira de Dios está. No está hablando de algo futuro. La ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Cristo Jesús. Por eso, Efesios capítulo 4, capítulo 5, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de... ¿Qué viene sobre los hombres por el pecado? La ira de Dios. Hermanos, los falsos profetas, ¿saben qué decían? Paz, paz. Están en paz, hombres. Cuando realmente no había paz. Y hoy hay una predicación así, que se le dice a los hombres: Dios les ama, están bien, no hay problema. Solamente vengan a Él para que su vida mejore un poco. Mentira, no hay paz. La ira de Dios está sobre el pecador. Y si el hombre muere en esa condición, será enviado a la condenación eterna. Y el Señor dice en Ezequiel, Ezequiel 7, 8, en Proverbios 1, que cuando llegue aquel día del fin y Él envíe su juicio sobre el pecador, dice el Señor así: no tendré misericordia, ni mi ojo le perdonará. En Proverbios dice:
Por cuanto llamé y no quisisteis oír, cuando venga lo que teméis, me burlaré, dice el Señor. Y en Ezequiel dice también, aunque griten, aunque lloren y clamen, no los oiré. Porque Dios es justo. Hermanos, los hombres se están dirigiendo hacia una condenación eterna. Y no podemos ser como los falsos maestros que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Debemos ser atalayas que anuncian que la espada viene. Que la espada viene. Que el juicio viene. Que Dios es justo. Que Dios es santo. Dios es amor, es verdad. Pero Dios también es justo. Y eso es lo que, volvamos a Romanos, muestra ahí. Y habla también del religioso que teniendo la ley de Dios, el judío no la guardó tampoco. Enseñaban algo, pero pecaban en lo mismo. Por lo tanto, estaban bajo el juicio de Dios. Por eso en Romanos 3, capítulo 9, dice así. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, la voluntad de Dios, la ley de Dios nos muestra que todos estamos bajo el juicio de Dios. Y el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, si no me equivoco, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Jehová. Es decir, no importa lo que el hombre haga, no puede quitar la mancha de su pecado porque Dios es justo. Lo que todo criminal quiere encontrarse es un juez corrupto, porque puede sobornarlo, porque puede comprarlo. Pero Dios no es corrupto. Dios no lo es. Dios es justo. Acompáñenme a Nahum capítulo 1. Bien. Nahum capítulo 1, verso 2. Miren, un pasaje que realmente es maravilloso, pero muy ignorado. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y ahora prestemos atención a esto. Y no tendrá por inocente al culpable. Algunos creen que pueden vivir pecando y como han oído por ahí que Dios es amor, entonces ellos creen, Dios me va a perdonar. Yo sé que cuando esté ahí Dios me va a perdonar. Y que cuando Dios esté a punto de enviarme al infierno, Él va a tener compasión de mí y me va a perdonar. No, aquí dice Dios no tendrá por inocente al culpable. Porque si Dios hiciera eso, no sería fiel a su palabra, sería un mentiroso. Aquel que dice que el alma que pecare, esa morirá, pero a la hora de la hora no hace eso el Señor. Sería un mentiroso. Y si Dios es mentiroso, entonces, ¿qué hacemos aquí? Dios es justo, Dios es fiel. Y cada una de sus promesas la ha cumplido, y esta promesa la cumplirá. Luego dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar,
y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Con una basta. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Hermanos, nadie podrá mantenerse de pie ante su ira. No importa cuán poderoso sea el hombre, cuánto dinero tenga, cuán fuerte sea, no podrá. Porque es polvo ante un Dios todopoderoso. Y el Señor dice en su palabra que ellos van a clamar a los montes, que caigan encima de ellos para que los escondan. Pero no se hallará lugar para ellos. No podrán esconderse del juicio de Dios. No podrán. Ahora volvamos a Romanos capítulo 3. Esa es la condición del hombre. El hombre ha pecado y Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede tener por inocente al culpable. ¿Cierto? Y el problema del hombre es que está bajo la ira de Dios. Serio problema, grave, terrible. El favor de Dios no está sobre el hombre. Dios no está agradado con el hombre. Está airado. Nuevamente menciono, no porque sea cruel, sino porque es justo. Ahora, este Dios justo es amor. Es misericordioso. Y en su amor y en su misericordia se agradó en proveer un medio para que estos hombres pecadores que le aborrecen y que están bajo su ira sean salvos, sean perdonados. Y de eso va a hablar Pablo ahora. Dice el verso 21, pero ahora, de Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es un pasaje muy largo y que podría llevarnos días. No tenemos ni la capacidad para explicar completamente lo que está aquí. Pero algo nos está diciendo maravilloso. Dios se agradó en salvar. Y la justicia que el hombre no tiene y que necesita para estar delante de Dios, el Señor lo ha provisto en Jesucristo. El Salmo 24 pregunta, ¿quién habitará en el lugar santo? ¿Quién estará con el Señor? Y dice, el de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, solamente un justo, un perfecto puede estar en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué hombre es así? Cuando la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Entonces nadie es apto para entrar, ni uno solo. Pero Dios en Cristo provee esa justicia que tú y yo necesitamos para estar delante de Él. Y no importa si eres judío o gentil, porque nuestro problema es el mismo, hemos pecado.
¿Y cómo lo ha hecho? Dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta obra del Señor de declararnos justos delante de Él es una obra de gracia. Hermanos, para entender el Evangelio y la gracia de Dios, debemos entender de que ni un solo hombre merecía la salvación de Dios. Y que Dios no está obligado a salvar. ¿Dios envió un Salvador a los ángeles? No. ¿Dios perdonó a los de Sodoma y Gomorra? Dice la Escritura que no. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios hace excepción de personas? No, Dios no hace excepción de personas, pero Él no está obligado a salvar. Nadie merece su salvación. Todos merecemos la justa condenación de Dios, pero Él ha salvado por gracia. No lo merecemos, es un favor inmerecido. Es una obra de su amor. Y Oseas dice, os amaré de pura gracia. No es por algo en nosotros. ¿Qué hay en nosotros para ganar el amor de Dios si lo único que hay en nosotros es maldad, injusticia? Y gloria a Dios que es por gracia, porque si se tratara de nuestras obras, Dios no nos salvaría. Porque nuestras obras lo que provocan es la ira de Dios. Gracias a Dios que es una obra de gracia y misericordia. De lo contrario, nadie podría ser salvo. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús, al Cordero Santo y sin mancha. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y para qué vino? Para poner su vida en rescate por muchos. Eso significa redención, rescatar, liberar por medio de pagar un precio. Y nosotros nos encontrábamos en esclavitud a causa de nuestro pecado, sujetos a la ira de Dios y a la corrupción de nuestra maldad. Pero el Hijo de Dios en su misericordia se agradó en liberarnos, en redimirnos de ese estado. Y tuvo que pagar un precio. Y Pedro dice que no fue ni oro ni plata, sino con su sangre preciosa. ¿Qué significa? Con su vida. Dio su vida en nuestro lugar. Hermanos, Cristo no murió como un mártir, simplemente. Cristo no murió simplemente como un ejemplo para sacrificarnos. No, la muerte de Cristo fue sustitutoria. Tomó nuestro lugar. Fue una muerte de redención. Estaba pagando. Estaba pagando el precio de nuestra liberación, el precio de nuestra salvación. ¿Y a quién se lo estaba pagando? ¿Al diablo? No, la Biblia dice que estaba cargando la ira del Padre. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El que derramó ira sobre Cristo Jesús en la cruz fue el Padre. ¿Tú crees que fueron los hombres quienes lo llevaron ahí? ¿No recuerdas que él dijo, a mí nadie me quita la vida? No, yo la pongo. ¿Cuántas veces quisieron matarlo a piedras y el Señor pasaba por en medio de ellos y nada podían hacer? Y él dijo que tenía el poder para llamar a ángeles. No, hermanos, no fueron los hombres, él se entregó para presentarse delante del Padre y pagar por nuestro pecado. Y bebió toda la copa de la ira de Dios. ¿Recuerdan su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa copa era la ira de Dios y la bebió hasta el fin. Por eso dice ahí que Dios lo puso como propiciación, como un sacrificio que bebe la ira de Dios, que aplaca y satisface la ira de Dios. Y dijo, consumado es.
Hermanos, ¿saben por qué ya no hay condenación sobre los que creen en Cristo Jesús? ¿Saben por qué ya no hay ira? Porque Él la llevó en la cruz. Hermanos, Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabes cuál es la evidencia de eso? Que no tuvo por inocente a aquel que tomó nuestro lugar. Lo quebrantó, lo aplastó duramente. No tuvo misericordia, no torció su brazo, no le tembló el brazo. Derramó toda su ira sobre él. Si Dios hizo eso con su Hijo, ¿crees que no lo hará con aquellos que no se arrepienten? Por eso cuando las mujeres se acercaron llorando por él, él dijo: mujeres, ¿por qué lloran? No lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? Hermanos, la cruz de Cristo no es para que lloremos, es para que temamos. Es para que veamos de que Dios es justo. Él llevó la ira, el castigo de nuestra paz. Por eso podemos tener comunión con Él. Y dice luego, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hubo muchos, ¿no?, que el Señor perdonó. Hombres que pecaron como David, Abraham, Moisés. Y fueron perdonados, ¿no? No fueron condenados. ¿Cierto? ¿Y qué de los pecados de ellos? ¿Qué del pecado de David? David adulteró, mató. ¿Qué de su pecado? ¿No es que Dios es justo? Sí, Dios es justo. Perdonó a David, sí. Pero no escondió su pecado debajo de una alfombra. Puso su pecado sobre Jesús. Jesús llevó el pecado de David. ¿Te has preguntado por qué no hemos sido consumidos? Hemos pecado mucho, ¿no? ¿Pero por qué hemos sido perdonados? ¿Dios se habrá olvidado de nuestros pecados? ¿No se dio cuenta de que hemos pecado? No, Él sabe que hemos pecado. Pero cargó nuestra maldad en Jesús. Él es justo. Ni un solo pecado ha ignorado. Todo pecado de aquellos que Él ha perdonado fueron castigados en Cristo Jesús. Dice verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesús. Hermanos, este es el Evangelio. El hombre ha pecado y está bajo la ira de Dios, pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay salvación, porque Él llevó el castigo de nuestra paz. Pero el llamado del Evangelio es este: arrepentíos y creed. Dice en Marcos 1:15, el Señor predicaba el Evangelio diciendo: arrepentíos y creed. El llamado al arrepentimiento y a la fe no es algo aparte del Evangelio, es parte del Evangelio. No estamos predicando el Evangelio si no estamos llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17? Terminamos con esto, hermanos. Hechos 17, verso 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice Pablo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se
arrepientan. Ese es el llamado del Evangelio. Un mandato al arrepentimiento y a la fe. No un consejo, un mandato. Un mandato. Dios manda. Dios manda. No es una sugerencia, es un mandato. Pero qué diferente es hoy, ¿no? ¿Cuál es el llamado que hacemos? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Levante su mano. Pase adelante y repite esta oración. El llamado de Jesús es arrepiéntete y cree. Cualquiera puede pasar adelante y repetir una oración. Cualquiera. Pero otra cosa es que el hombre proceda al arrepentimiento, que deje sus pecados, que deje su mala manera de vivir, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz de Cristo y le siga. Eso es otra cosa. Por eso en Isaías dice, Isaías 55, verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, Dios es misericordioso. Y a pesar del pecado del hombre, Él se agrada y se deleita en misericordia.